Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:22. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria en el Ecuador. Fue el presentador de Teleamazonas por varios años. Durante el gobierno de Rafael Correa, por presiones políticas, dejó este cargo. Le saludamos, licenciado Ortiz. 20 binomios presidenciales se han presentado. Hay una serie de anuncios, sin embargo, de alianzas, y sobre todo está el tema del reglamento para la democracia interna, que da un plazo de 10 días para la aceptación de estas candidaturas. El señor Lasso lo ha hecho ya y hay expectativa en cuanto a lo que suceda con la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa. Le damos la bienvenida y quisiéramos conocer su visión sobre este panorama electoral que se presenta en Ecuador. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. A ver, creo que este panorama es por ahora provisional. Estos 20 binomios ciertamente no serán los que terminen en la lid electoral, el número se contraerá, algunas de las candidaturas no serán inscritas por el Tribunal Electoral, otras pues creo yo que convergerán en algún tipo de acuerdo, de entendimiento, de consenso, porque me permito creer que hubo un momento, al tenor de lo que dicen las encuestas, que parecía que los dos candidatos o las dos candidaturas que se perfilaban como probables ganadoras de la primera vuelta y por lo tanto con derecho a pasar a la segunda vuelta, eran dos candidatos de la izquierda más turbulenta. Por un lado el indigenismo radical y por otro lado el correísmo. Y eso hizo que las fuerzas democráticas reaccionaran. Sabían que le estaban metiendo al país con esa dispersión de las fuerzas centristas, moderadas, le estaban metiendo en la boca del lobo, en un futuro pero sumamente peligroso, de caos asegurado, entre dos candidaturas que representan posiciones políticas radicales. Y creo yo que eso hizo que se produjera una reacción y que esa reacción se va a consolidar en los próximos días en una disminución de las candidaturas democráticas y una consolidación de alguna o tal vez más de una candidatura centrista, de manera que la carrera electoral parta con una especie de troika de punteros en la carrera, que serían el candidato correísta, el candidato indigenista y un candidato del centro derecha, que según parece, no es definitivo, pero según parece sería la candidatura de Guillermo Lasso. Licenciado Ortiz, muy buenos días. ¿Responde a esto quizás también la decisión que tomó tanto Álvaro Noboa como Otto Sonnenhösner de declinar sus candidaturas? Y yo creo que sí, yo creo que la declinación de las candidaturas de Otto Sonnenhösner y la de Álvaro Noboa responden a eso, a una presión que hubo de ciertos sectores que en conciencia la acataron esas dos personas, de que no tenía sentido seguir generando una dispersión de las fuerzas democráticas, centristas, moderadas. Y creo yo que el Partido Social Cristiano también va por esa línea. Yo he criticado habitualmente las posiciones social cristianas y parecía que había un entendimiento no confesado, no confesable entre Correa y Nebot. Y yo creo que hubo una interna incluso en el Partido Social Cristiano en que ciertos líderes intermedios del partido lo presionaron al señor Nebot para que declinara su actitud tan hostil, tan intransigente con el señor Lasso en aras de una unidad, y por eso pues vimos que en el anuncio de las candidaturas seccionales social cristianas se dejó libre el puesto de primer candidato a parlamentario andino. Entiendo que esa candidatura está reservada para la señora Cristina Reyes, lo cual anticipa que ella no será candidata, sino que el Partido Social Cristiano se plegará a alguna de las candidaturas, probablemente al señor Lasso, con quien
pues parece que hay conversaciones. Yo creo que todo esto es positivo. Yo creo que la convergencia de fuerzas en menos candidaturas es positivo para el país. Presentarle al votante una papeleta electoral de 20 candidatos, de 20 candidaturas, 20 candidatos presidenciales con sus compañeros, 20 candidatos vicepresidenciales, es una barbaridad, es una burla. Es pedirle a la gente que vote desinteresadamente, sin preocupación, entendiendo que casi todo da lo mismo, cuando en realidad no todo da lo mismo. Si el Ecuador no elige bien esta vez, el caos, la situación difícil, el borde del abismo en que estamos viviendo, serán situaciones que se agravarán. En cambio, si elegimos bien, podemos esperar una situación de convalecencia, de salir ordenadamente de esta crisis económica y de esta crisis sanitaria y ofrecerle al país un futuro mejor, porque ya no podemos seguir yendo barranca abajo. ¿Cómo mira usted este acercamiento que propone Lasso, esta extendida de mano que ha exteriorizado el día de ayer a Jaime Nebot para conversar, pero aclarando que él, Lasso, no declinará de su candidatura? Me parece que desde el punto de vista del señor Lasso es una posición entendible, comprensible. El señor Lasso varias veces hizo declaraciones diciendo que él no tendría ningún problema en sentarse a conversar con Jaime Nebot o con quien hiciera falta para crear una fuerza centrista, democrática, moderada, grande, poderosa. Más bien quien se resistió duramente a eso fue Jaime Nebot, y por eso también generaba esa sospecha, y sobre todo por el manejo del Consejo Nacional Electoral, de que Nebot tenía algún tipo de acuerdo subterráneo con el señor Correa. Parecería, insisto, que ha habido una interna en el Partido Social Cristiano y que esos dirigentes intermedios finalmente se están imponiendo y están diciendo no tiene sentido lanzar una candidatura propia social cristiana que va a tener el 4 o el 5% de los votos y que lo único que va a hacer es chimbar al otro candidato o a los candidatos del centro derecha en beneficio del radicalismo de izquierda. Me parece bien, mientras más convergencia hay, creo que el país lo agradecerá. Licenciado Ortiz, ¿usted considera o sugiere que probablemente toda la derecha, o al menos la gran mayoría de movimientos movimientos y partidos que han presentado candidaturas podrían ceder posiciones y sumarse a la candidatura de Guillermo Lasso? Parece que va por ahí, ¿no? Es decir, Guillermo Lasso, mal o bien, ha estado en el escenario político desde hace muchos años, ha demostrado constancia, ha demostrado persistencia. Ciertamente no es un hombre carismático, no es un hombre arrebatador, no es un hombre que se sube a la tarima y engancha a las multitudes. Eso lo hacen Bucaram y Correa, que son maravillosos en la tarima, son cautivadores, encantan a las multitudes y después, como gobernantes, hacen todo lo mal que Bucaram y Correa hicieron. Lasso, todo lo contrario, es como la antítesis de ellos, es como el otro lado de la moneda, un hombre sin carisma, un hombre sin gran encanto popular, pero un hombre que ha estado ahí en la política diseñando un plan de gobierno lo más de acuerdo a lo que él considera que son las necesidades nacionales, y con gran persistencia ha mantenido su candidatura y está ahí, ya es un candidato inscrito precisamente con un azuayo, con un cuencano, el doctor Alfredo Borrero, un especialista médico que muy reputado, que los dos pues parecen proponerle al país una solución. No sé si sea la candidatura definitiva, no sé si sea la mejor, pero sí creo que en torno a Guillermo Lasso se están aglutinando las fuerzas del centro que un momento estaban demasiado dispersas, lo cual, insisto, lo único que hacía es garantizarle al país la turbulencia de una segunda vuelta entre el candidato de Pachacuti y el candidato del correísmo. ¿Quién o quiénes de los 20 candidatos pueden asumir la representación de la centroizquierda? Yo creo que Gustavo Larrea, me parece que es el más consistente, no sé si sea una candidatura con fuerza. Gustavo Larrea es otro hombre serio, estudioso, dedicado,
pero ciertamente no es un hombre con gran carisma, con gran encanto para las multitudes, pero a él hay que reconocerle cierta consistencia ideológica, ha estado en su sitio, se ha moderado en los últimos años. Sus primeras irrupciones en la política eran como un hombre guerrillero, turbulento, pero creo que en los últimos años, especialmente después de que rompió con el correísmo, fue sacado del correísmo, del gobierno de Correa, él adoptó posiciones democráticas, se dio cuenta, como se dio cuenta mucha de la gente de la izquierda radical en los años 60 y 70, que esto que ellos llamaban derechos burgueses y características de la democracia burguesa, como la libertad de prensa, el pluripartidismo, la libertad de expresión, el habeas corpus, salvaron la vida a mucha gente y son libertades democráticas fundamentales. Yo creo que hoy Gustavo Larrea es como que el hombre que encarna ese centro izquierda, una vez desaparecido, en la práctica lo está, la izquierda democrática, extinguida la democracia popular. Me parece pues que democracia sí como que está tratando de ocupar ese espacio, y creo que Gustavo Larrea es un hombre con aptitudes para hacerlo. Sin embargo, insisto, creo yo que si es que las cosas se dan como parece que se darán, en la línea de partida de la carrera electoral partirán en primer lugar las tres candidaturas, la correísta, la indigenista y la de probablemente el señor Lasso, con un elemento disruptivo que puede alterar todo el panorama electoral o puede terminar siendo también una candidatura insignificante, pero tiene capacidad de ser un elemento disruptivo, que es el señor Fabricio Correa. Es un hombre también carismático, bueno para los golpes de efecto político, que si es que encuentra su nicho electoral puede romper esta troika que yo veo como la más probable que sea la que dispute el paso a la segunda vuelta. ¿Y qué le dice, licenciado Ortiz, las otras candidaturas? Se me ocurre Isidro Romero, César Montúfar, Guillermo Celi por el movimiento Suma. Bueno, tengo muy buena opinión en lo personal de César Montúfar. Me parece un hombre muy serio, un académico, un estudioso. Sin embargo, no le veo absolutamente ninguna posibilidad y me parecería que sería una pena que él persista en esa candidatura, que si no ocurre algún milagro no sería sino otra de las candidaturas chimbadoras que están ahí. Sería una pena porque Montúfar merece algo más, ha hecho méritos para tener una presencia destacada en la política y no sería bueno que ese sea su rol. La de Isidro Romero, la de Guillermo Celi y otras candidaturas similares, incluso la de Lucio Gutiérrez, creo que son candidaturas, al menos en principio, sin ninguna opción electoral, que tendrán décimas de punto porcentuales en la votación, que lo único que harán es convulsionar, distorsionar el panorama electoral y quitarle a la gente la posibilidad de elegir entre opciones fuertes. Con la cola del cometa, pues sería aquí que la próxima Asamblea Nacional terminaría demasiado dispersa, con muchos grupos representados, con representaciones ínfimas, minoritarias, lo cual le quitaría mucha gobernabilidad al país. Quien quiera que sea el presidente, lograr una mayoría en una asamblea dispersa, atomizada, lleno de representantes de pequeños grupos, va a ser mucho más difícil, y esa atomización, esa necesidad de los gobiernos de lograr mayorías con grupos pequeños, dispersos, sin ninguna consistencia, es algo que lleva a la corrupción. Por eso sería bueno que haya pocas candidaturas, de manera que no solamente para votar el elector tenga un panorama más claro, sino que la Asamblea Nacional sea más fácil de organizar mayorías que den gobernabilidad al país. Vayamos con Rafael Correa y sus demonios. Su condición de reo con sentencia aún no firme, pero con órdenes de prisión. Él y sus coidearios persiguen con tosudez su candidatura a vicepresidente de la República, sabiendo que tienen obstáculos insuperables, salvo que varias cosas muy extrañas sucedan en el interín. Bueno, yo creo que Correa es un hombre que, como decía hace un instante, equiparándolo con Bucaram, porque los veo muy parecidos, son hombres que saben ocupar el escenario, son hombres magníficos en la tarima, muy malos para gobernar, muy deshonestos para gobernar, pero magníficos en la tarima. Y creo que Correa, este momento, pues está ocupando un puesto en la tarima, presentando un binomio que él sabe que no puede ser inscrito. La ley ecuatoriana es clarísima, no hay interpretación por forzada que
que se pueda hacer para permitir que Rafael Correa sea candidato a la vicepresidencia. No hay forma, la ley es clara, es rotunda, es inequívoca. Pero claro, él con esa inscripción o con ese anuncio de su candidatura vicepresidencial, con ese extremista, ese joven Arauz de candidato presidencial, pues lo que ha hecho es tener al país hablando del correísmo estos días, hablando de Rafael Correa, dándole presencia, lo mismo que ha hecho el señor Bucaram. Pero él sabe, todo el país lo sabe, que él no puede ser candidato a la vicepresidencia, tanto porque la Constitución prohíbe, porque él no reúne los requisitos, como porque tiene una sentencia que está a punto de ser ejecutoriada por un caso de sobornos que lo llevará, o que lo llevaría, debería llevarlo 8 años a la cárcel. Pero claro, el siguiente paso será victimizarse. Cuando el Consejo Electoral, cumpliendo la ley, no inscribe esa candidatura, a pesar de que es un Consejo Electoral manejado en gran parte por el correísmo, pero no podrá ni así inscribir esa candidatura, Correa se victimizará, se rasgará las vestiduras como los antiguos hebreos en días de duelo y dirá que el peor gobierno de la historia, que hay una confabulación de la derecha, de los poderes ocultos, de la restauración conservadora para impedir el regreso del pueblo al poder, de que continúe la revolución ciudadana, e inscribirán otra candidatura. Yo creo que finalmente la candidatura del correísmo será una candidatura con una cara más amable, para tratar de romper esa resistencia, porque si bien el correísmo tiene un voto cautivo, un voto prisionero de algo más del 20%, también tiene una resistencia de más del 60% de gente que dice en ningún caso por un correísta, basta ya, no pueden volver estas personas. Buscarán una cara amable, alguien que pueda eventualmente ser partícipe directo, protagonismo de una nueva operación engaño. Una operación diciendo el correísmo vuelve a continuar su obra redentora y tenemos este candidato amable, no radical, no violento, no extremista, para que sea el que lleve la bandera de la revolución ciudadana. Lo grave es que mucha gente volverá a caer en el engaño. Ahora, licenciado, quizás debería realmente preocuparnos como país, debería preocuparle a la democracia del país el hecho de que los movimientos y los partidos políticos nos estén presentando candidatos perseguidos por la justicia, que están enfrentando procesos. 2 expresidentes de la República en esa situación. Tenemos a Pablo Romero, sentenciado a 9 años, que estaría además conformando la lista de asambleístas, y situaciones por el estilo de esta naturaleza, un proceso electoral que estamos por vivir en muy pocos meses. Sí, es muy preocupante que la política ecuatoriana haya caído en esos niveles. Yo creo que de alguna manera en su momento el país no supo diferenciar los buenos políticos de los malos políticos y cometimos todos, los periodistas en primera línea, cometimos el error de hablar de la política y de los políticos como que fueran todos lo mismo, cuando ciertamente no es así. En el Ecuador, como en todas partes, hay políticos muy corrompidos, muy mentirosos, muy deshonestos, muy ignorantes, pero también hay, quizás sean pocos, pero hay políticos serios, estudiosos, reflexivos, que se han metido en la política pensando en el servicio público, en hacer bien al país. Lamentablemente, con esta campaña que duró muchos años, que la hicimos todos los ecuatorianos, quizás inconscientemente, convencimos a la gran mayoría de la gente que todos los políticos son iguales, codiciosos, ladrones, deshonestos, que todos significan lo mismo, lo cual permitió que la gente se ponga en contra de la política y venere la antipolítica. Y cuando hay un candidato, como hizo Correa en el 2006, que se presenta como la antipolítica, como el hombre que no viene con las taras de los viejos políticos, le creamos. Y él termine siendo lo que fue, la quinta esencia del mal político, deshonesto, mentiroso, corrompido. Yo creo que en el Ecuador hay gente decente que está buscando participar en el servicio público por hacerle bien al país, por dejarles un mejor país a sus hijos y a sus nietos. Pero lamentablemente ya no los distinguimos. Y yo creo que pues en esa confusión, en ese torbellino, se han metido todos los que se han metido. Y tenemos una serie de personas, empezando con expresidentes como Bucaram y como Correa, que están prontuariados, que deben cumplir condenas en la cárcel y que sin embargo pues son candidatos presidenciales y quieren seguir teniendo protagonismo en la política. El problema es que muchos ciudadanos todavía caen en la trampa de ellos,
siguen creyendo en ellos, siguen dejándose llevar por ese discurso populista efectista, ¿no? Eficiente, golpeador, y siguen dejándose engañar por ellos. Yo creo que el Ecuador, más ahora que está en esta crisis tan honda por la pésima conducción económica durante los 10 años del correísmo, que no convaleció durante los 3 años y medio del presidente Moreno y que se agravó dramáticamente por la epidemia, los ecuatorianos más que nunca deberíamos reflexionar bien y buscar como nuestro próximo presidente a una persona seria, austera, dedicada, que no sea un rey en la tarima, que no sea un encantador de multitudes, pero sea un hombre serio que le proponga, un hombre o una mujer seria que le proponga al país soluciones verdaderas, viables, financiables, para salir de la crisis, porque si no salimos de la crisis pronto y si nos metemos en otra aventura de ingobernabilidad, pues el Ecuador terminará desbarrancándose al precipicio y nos afectará a todos. ¿Cuál es su análisis sobre lo que está sucediendo con los movimientos indígenas, su división, la candidatura de Yacu Pérez, sus posibilidades de llegar por lo menos a una segunda vuelta, o es que volverá nuevamente la presencia de este sector a hacer un saludo a la bandera en estas elecciones? Yo creo que el movimiento Pachacutic acertó al candidatizar a Yacu Pérez, acertó en términos electorales. Pérez, a diferencia de Issa o de Vargas, no representa el radicalismo indigenista. El señor Issa, el señor Vargas llegaron a hablar del señor Mariátegui, de José Carlos Mariátegui, este pensador peruano muerto hace 90 años. 1930, es decir, en otro mundo, casi digamos en la prehistoria, y que era un marxista andino que trataba de aplicar el marxismo, que es una doctrina europea del siglo XIX, en el mundo andino, una locura. Y el señor Issa y el señor Vargas hablaban de los escritos de Mariátegui, una cosa pues increíble, asombrosa. Yacu Pérez, que seguramente en lo ideológico está tan en la extrema izquierda como ellos, pero sin embargo se ha cuidado de presentarse como un hombre más por el lado verde, un ecologista, un hombre que se preocupa por el agua limpia, por el aire limpio, y que ha adoptado una posición que es muy enganchadora para las clases medias urbanas, que es el no a la minería y no al extractivismo. Con ese mensaje él logró la prefectura de la SUAY, y con ese mensaje él puede ser un candidato presidencial viable, más aún si a su candidatura se le unen, como podría ocurrir, algunas fuerzas un poco más moderadas, más ecológicas, más urbanas, que le quiten ese carácter exclusivamente indigenista a su candidatura. Y yo veo que la candidatura del movimiento Pachacuti, la candidatura de Yacu Pérez, es una candidatura con posibilidades, con viabilidad, no es una candidatura que puede ser descartada a priori, y creo que si la sumamos a la candidatura correísta, son dos candidaturas de izquierda dura, la una populista, la otra más ideológica y turbulenta, pero son dos candidaturas que tienen opciones de llegar a la segunda vuelta si las fuerzas del centro democrático no se consolidan y no presentan un frente unido que le den opciones al país. Sin embargo, licenciado Ortiz, vemos que tanto Pachacuti como el movimiento indígena tienen diferencias importantes. Larisa Marangoni, quien había aceptado e incluso en las primarias de este movimiento surgió como la candidata a la vicepresidencia de la República pocas horas más tarde, dijo que por razones de compartir o no compartir, más bien con algún pensamiento del movimiento indígena. Diferencias irreconciliables, exactamente fue lo que ella dijo, retiró su candidatura y ahora se encuentra Pachacutic nuevamente en la búsqueda de una candidata. Bueno, yo creo que habitualmente, y no solo en el Ecuador, en la mayor parte de los países del mundo, el candidato vicepresidencial no aporta nada. El papel del candidato presidencial es no quitar votos. Y si es que eventualmente esa candidatura gana, pues ser un colaborador eficiente, eficaz y leal con el presidente de la República. Por lo tanto, me parece que sea quien fuere finalmente el candidato a la vicepresidencia del señor Carlos Pérez Guartambel, esa es una candidatura
fuerte y con opciones. No sé si finalmente cuaje. A lo mejor se vuelve una candidatura indigenista con reivindicaciones muy étnicas, muy rurales, y las clases medias urbanas jóvenes, estudiantes universitarios llenos de su ímpetu, sus ardores juveniles, no se sienten identificados con esa candidatura, y termina siendo simplemente la de Carlos Pérez, la de Yacu Pérez, una candidatura testimonial. Pero yo creo que en la línea de partida no podemos desconocer la importancia de la candidatura de Yacu Pérez, como la importancia de la candidatura correísta, porque hay un voto cautivo, un voto prisionero, un voto ya irreflexivo, caudillista, populista del 20 o del 22%, y a esos dos candidatos creo yo que se sumen una troika de favoritos del candidato del centro derecha, quien despunte en ese sector parecería que va a ser el señor Lasso, aunque no es seguro que finalmente él lo sea. Insisto, en ese panorama de esa troika de favoritos, por lo menos de favoritos de partida, las campañas tienen su dinámica propia y todo puede pasar, se podría agregar la candidatura de Fabricio Correa, que si él encuentra, él es un hombre carismático, efectista, que si él encuentra un mensaje pegador, meloso, puede volverse esa troika convertirse más bien en un cuadrado, en un cuadrilateral de favoritos de partida. Aprovechando su experiencia como observador también de la política internacional, Jorge, quisiera preguntarle su opinión sobre una elección muy importante que se dará el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos. Joe Biden contra Donald Trump, en el marco de una tradición norteamericana de reelegir al presidente en funciones, salvo contadísimas excepciones. Bueno, yo casi por naturaleza diría que instintivamente estoy siempre contra el populismo. El populismo me parece devastador. Y creo que la historia del mundo, la historia de los últimos 200 años, desde que hay democracia en el mundo, desde 1787, cuando fue aprobada la Constitución de los Estados Unidos, desde 1789, cuando hubo la Revolución Francesa, la historia ha demostrado en todas partes del mundo, sociedades avanzadas y sociedades retrasadas, que el populismo encanta a las multitudes y termina haciendo unos daños tremendos, y por lo tanto pues no puedo estar a favor del señor Donald Trump como no podía estar a favor del señor Correa. Sin embargo, me temo que el pueblo norteamericano pueda caer otra vez en el encantamiento del señor Trump. Vi ayer la Convención Nacional Republicana, el primer día de la Convención Nacional Republicana, y vi una escenificación minuciosa, prolijísima, para presentarlo al señor Trump como el líder de la nueva América que trata de recuperar su lugar en el mundo. Es decir, mintiendo completamente con el relato, lo mismo que veíamos aquí con Correa. Trump se presentó ayer como el paladín de la lucha contra la pandemia, cuando su país, que tiene el 5% de la población mundial, tiene el 25% de los casos y los 25% de los muertos por el coronavirus. O sea, en ningún lugar del mundo el manejo de la epidemia fue tan malo como los Estados Unidos, y ningún gobernante del mundo lo hizo tan mal como lo hizo el presidente Trump. Y sin embargo, ayer se presentó como el hombre que va a sacar a los Estados Unidos de esta epidemia. Y ese relato ocurrirá en todos los ámbitos. El señor Joe Biden para mí es un claro ejemplo de la política democrática norteamericana. Es un hombre no carismático, no de tarima, no es un hombre de fanfarria, de fuegos artificiales, es un hombre de planteamientos serios, austeros, que tiene una trayectoria política clara, con equivocaciones, con aciertos y errores como todos los seres humanos, pero me parece que es una propuesta muy sensata del Partido Demócrata como para darle a los Estados Unidos una salida a la doble crisis, a la crisis de la epidemia y a la crisis del populismo del señor Trump. En ese sentido, pues creo que buena parte del pueblo norteamericano reflexivo está con Biden. Este momento tiene una ventaja clara en las encuestas, aproximadamente 52-42, 10 puntos, con una pequeña margen de indecisos. Pero claro, Trump es mucho más efectista. Como todo populista, es bueno en la tarima, es bueno en el escenario, miente sin descaro, le dice a la gente lo que quiere oír, no lo que debe oír, y por lo tanto creo que tiene una capacidad grande de recuperación. Me da miedo que que los Estados Unidos cometan un error que afectaría al mundo entero, de reelegir al señor Trump y no dar por terminada una era oscura en que
Ningún país sufrió tanto como los Estados Unidos, no solo por la pandemia. El señor Trump ha sido devastador para su país, no solo por la pandemia, sino también porque rompió toda la red de alianzas occidentales, una red minuciosamente tejida a lo largo de años por los diferentes gobiernos norteamericanos para que la democracia liberal, que es lo que le ha dado al mundo los niveles de prosperidad más altos de su historia, se mantenga vigente. Él ha desencargado de destruir con estas tonterías de America First y de este nacionalismo a ultranza, ha destruido esas alianzas occidentales, ha destruido al occidente, ha afectado las democracias liberales y ha permitido el surgimiento, el resurgimiento de fuerzas antidemocráticas como son la Rusia del presidente Vladimir Putin o el ascenso al poder de un hombre que no va a ser un gobernante transitorio de China, sino quiere ser un dictador perpetuo como el señor Xi Jinping. Y en ese sentido, pues me parece que todavía, pese a sus 10 puntos de rezago en las encuestas, el señor Trump tiene la primera posibilidad es el candidato favorito para ser reelegido, para mal de los Estados Unidos y en definitiva para mal del mundo. Bien, queremos agradecerle mucho al licenciado Jorge Ortiz, ex presentador de Teleamazonas, un periodista con muy larga trayectoria en Ecuador. En El Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es